Durante los últimos 12 años, Marvel Studios con su universo cinematográfico ha revolucionado por completo el mundo del cine. Película tras película se han dedicado a romper récords de taquilla que a algunas productoras les ha tomado hasta un siglo romper. Han logrado no solo hacer que sus personajes sean tendencia en todo el mundo, sino también rescatar del olvido personajes desconocidos de los cómics y transformarlos en franquicias millonarias. Hoy me interesa contar una historia, la historia de cómo Marvel llegó a ser lo que es, cómo pasaron de hacer películas clase B que parecían parodias no por, a ser la franquicia más rentable de todos los tiempos, y cómo después de tantas pérdidas de dinero y de personajes, dos personas por sí solas lograron crear lo que es sin duda la saga cinematográfica más importante de los últimos 20 años, y me atrevería a decir que de toda la historia. Cómo pasaron de algo tan horrible como Howard el Pato, a algo tan increíble como Endgame. Las aventuras de Marvel en el cine comenzarían desde 1944 con los seriales de Capitán América que se transmitían durante la Segunda Guerra Mundial, pero no son relevantes para entender la historia de Marvel cinematográficamente hablando. Los antecedentes del MCU empezarían en lo que me gusta llamar la era moderna de Marvel, desde 1986 con el estreno, en conjunto con Lucasfilm, de Howard el Pato. Pero para hacerlo todo mucho más práctico, dividiré las películas de Marvel en tres eras. Las producciones clase B, que abarcan desde Howard el Pato hasta Nick Fury en 1998, la era de Marvel Films, desde Blade, también de 1998 hasta Ghost Rider en 2007, y al final la era Marvel Studios, que como todos sabemos va de Iron Man en 2008 hasta Endgame en 2019. Empecemos conociendo los horrores que un bajo presupuesto y nada de respeto por el material original pueden hacerle a los personajes. Pato. En los años 80, George Lucas, después de haber terminado la trilogía original de Star Wars y tener más dinero en el banco que todos los países de Latinoamérica juntos, decidió llevar una adaptación de Howard el Pato al cine. El tercer pato más famoso de la cultura popular, proveniente de Dog World y experto en dog food. Sí, en la película hay muchos chistes de nombres cambiado a pato. Nos dio lo que es sin duda la película más bizarra de la historia de Marvel. La película trata de Howard el Pato viajando a la tierra de Ted Mosby, Cleveland, Ohio, por razones desconocidas que nunca explican pero que tampoco son importantes. Después de ser absorbido por el portal... No, es que no quiero hablar de esto, literal. Al llegar a nuestro mundo conoce a la mamá de Marty McFly y como buena película de cliché, se enamora de ella. Luego tienen que pelear contra malos y eso. El verdadero plot twist está en que Lorraine McFly se enamora del Pato y su relación zoofílica nos da escenas tan bizarras que solo un furro soportaría ver. Marcelo. De verdad, Lucas, ¿dónde te sentaste, hermano? Obviamente la película sería tan incómoda de ver que resultaría un fracaso enorme en taquilla que casi deja a Lucas en la bancarrota. Pero por suerte, el logo de Marvel apenas sale en esta obra del arte furro. Y si bien los dañó económicamente, no fue tanto como lo que vendría después. Gracias al precedente sentado por Howard el Pato, las productoras estarían convencidas de que llevar al cine personajes de Marvel Studios sería un mal gasto de dinero y no valía la pena el riesgo. Pero Marvel necesitaba ese dinero, necesitaba algún éxito que le permitiera tener un nivel parecido al de su competidora, DC, que para 1990 ya había tenido blockbusters increíbles como las sagas de Batman y Superman. Es por eso que hicieron acuerdos con la primera compañía que se les presentara para intentar hacer una película con sus personajes, y nacieron verdaderas aberraciones para el cine en general. Comenzando con una película de Capitán América en 1990, producida por 21st Century Films, no es Fox, es otra con el nombre parecido. Sería una producción americana yugoslava, yugoslava, que lo único que tiene de Capitán América es el nombre, el traje y los dos personajes principales, Steve Rogers y Cráneo Rojo. Fue tan horrible que ni siquiera salió de DVD. Luego hubo un intento fallido de la productora Constantine Films, no es importante, tranquilos, de hacer una película de los Cuatro Fantásticos. Aquí el caso sería aún más desastroso, porque la película ni siquiera se estrenaría ni en cines ni en DVD. Las razones son más que obvias. Ahí había una pérdida de más o menos $1 millón. O sea, otro gran golpe para Marvel. Otra joyita perdida de esta era es la película para televisión de Nick Fury, protagonizada por David Hasselhoff. ¿Quién eres? Soy David Hasselhoff. ¡Hurra! En 1998, donde se enfrentaría al Barón Von Strucker en un intento de liberar un virus que acabaría con la mayoría de personas en Nueva York. Al menos esta película tendría un éxito ligeramente superior al de sus predecesores, gracias a los pectorales cañón de Hasselhoff, pero eso no quita que la película sea horrible, y además sería la última película con bajo presupuesto de Marvel. Antes de entrar a la era de Marvel Films, tenemos que hablar de los derechos de los personajes de Marvel. Durante los años 90, después del fin de la era dorada de los cómics y después del fin de las sagas de Superman y Batman, la gente dejó de leer cómics. La crisis afectaría tanto a Marvel que incluso Michael Jackson estuvo a punto de comprar la compañía, pero al final lo que decidieron hacer fue vender los derechos fílmicos y televisivos de sus personajes. Así fue como Fox se llevó los derechos de los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Daredevil, Sony se llevó los de Spider-Man, Universal los de Hulk y otras compañías con otros personajes. Marvel se quedó únicamente con los de los Vengadores. Y así nacería Marvel
Marvel Films, la división encargada de producir estas películas en conjunto con las compañías que poseían los derechos de sus personajes. El verdadero cambio llegaría el 14 de julio del año 2000, cuando la primera película de los X-Men se estrenó en Estados Unidos. Producida por Fox, con $75 millones en presupuesto, 75 es más de 10 veces los presupuestos de las películas anteriores de Marvel. Dirigida por Bryan Singer y con un cast de la talla de Patrick Stewart, Ian McKellen y todos nos conocemos, la película de los mutantes introduciría a sus personajes a una nueva generación y tendría un éxito impresionante. La película sinceramente no es la mejor que se ha hecho ni mucho menos, pero tiene un gran mérito, no solo por triplicar el total de su presupuesto en taquilla, sino por lo que mencioné antes. Esta película introdujo a los personajes de Marvel a una nueva generación que, impresionada por la película, recurriría a los cómics, devolviéndole el estatus al medio y aumentando increíblemente no solo la popularidad de los mutantes, sino de los personajes de toda la compañía. Pero lo que nadie sabría es que en el momento de la filmación, esa persona que le llevaba café a Bryan Singer y al cast, un tal Kevin Feige, terminaría siendo lo que todos sabemos que hizo. Pero antes de que eso pase, hay que hablar de otras películas que también marcarían el camino para la existencia de Marvel Studios. Empezando por la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y producida por Sony, con Tobey Maguire. La primera película del Trepamuros se convertiría en la película de superhéroes más taquillera de todos los tiempos, batiendo el récord que Superman tuvo durante 30 años. Debo decir que, al menos en mi caso, y seguro el de todos los que están viendo este video, nos gustan los superhéroes gracias a estas películas, y les debemos mucho. Esta trilogía demostró que se pueden hacer superproducciones, costaron casi el doble que X-Men, y que mientras tengan una buena historia, podrán generar increíbles ganancias. Sin duda estas tres películas, bueno, en realidad las dos primeras, ¿no? Porque, lo siento, Peter Emo. Otras películas pre-MCU que vale la pena mencionar, lo que me gusta llamar el triángulo del terror de las películas de Marvel, por lo increíblemente malas que son en todos los aspectos. Daredevil es simplemente terrible, y la carrera de Ben Affleck sinceramente quedó un poco marcada después de esto. O sea, ¿quién lo culpa? Si yo tuviera que enfrentarme al puto John Coffey, también actuaría así. Su spin-off, Elektra, no merece ni que hablemos de ella. Si Daredevil era mala, esta es finitas veces peor. Luego Hulk es que es simplemente un tremendo fumadón. O sea, los efectos son malos, se entiende por el año del estreno. Luego resulta que Hulk es Hulk porque su padre experimentó en sí mismo y no sé qué. Eso sí, fue un éxito en taquilla, y por eso le dio luz verde a una secuela que se terminaría convirtiendo en el increíble Hulk. No nos olvidemos de las dos películas de los Cuatro Fantásticos, con Chris Evans como la Antorcha Humana, y más actores que, seamos honestos, a nadie le importa. Bueno, excepto Jessica Alba. Una prueba de un tono más familiar que funcionó en cierta forma, y aún a día de hoy son la mejor versión de los Cuatro Fantásticos. Pero mientras todas estas películas se estrenaban, en 2007 Kevin Feige sería nombrado presidente de Marvel Films, que para ese entonces ya se llamaba Marvel Studios, pero no era lo que es actualmente, que empezaría en lo que podría ser llamado sin ninguna duda el proyecto más ambicioso de la historia del cine, el MCU o UCM. El UCM se construyó bajo una premisa. ¿Qué pasaría si las películas tuvieran la misma naturaleza que los cómics? Es decir, en los cómics cada personaje tiene sus propias series individuales, pero comparten un universo, lo que permite que ocasionalmente hagan mini crossovers y además tengan series grupales. Kevin Feige quería que las nuevas películas de Marvel fueran así. Cada personaje con sus propias películas, su serie individual, pero cada cierto tiempo se juntarían en películas grupales. Y además podrían hacer cameos esporádicos en cualquier película de otros personajes. Pero sobre todo, todas las pequeñas líneas temporales de cada película pertenecieran a una línea argumental mucho más grande y extensa. Pero empezar no fue fácil. Para una productora sin apenas presupuesto ni para la filmación ni para la distribución, con Jon Favreau y Kevin Feige dirigiendo el proyecto, buscaron hacer un buen producto que estuviera a la altura de lo hecho antes, y tomó muchísimo esfuerzo. Tuvieron que tomar muchos riesgos. Poca gente sabe la cantidad de riesgos que se tomaron en esta película, como la contratación de Robert Downey Jr. con un pasado de drogas y alcohol que lo llevó a acabar en la cárcel, el presupuesto tan reducido en comparación a un personaje que requería muchos efectos especiales, pero a pesar de todo, y de incluso seguir reescribiendo el guión mientras se filmaba la película logró terminarse. La última escena en ser filmada, y además la primera escena postcréditos en la historia de Marvel Studios, con Nick Fury hablándole a Tony Stark de la iniciativa Vengadores, marcaría el inicio de los planes para la primera fase del MCU. Por una recaudación de casi $600 millones, Iron Man sería un rotundo éxito, pero aún había mucho camino que recorrer antes de que el sueño de Kevin Feige se cumpliera. Potente Hulk y el tsunami de... El increíble Hulk es muchas cosas. Es sin duda de las peores películas del UCM, y para lo único que sirvió realmente es para hacer la base de la gran parodia del bananero. Pero si hay una cosa que debemos reconocerle a esta película, es que fue la primera vez que un crossover se llevaba a cabo en la historia de las películas de cómic. La aparición de Iron Man en la película significó que el proyecto de los Vengadores iba en serio, y Marvel Studios lo iba a realizar de la manera que fuese. Sin embargo, el proyecto se asentaría realmente en Iron Man 2, porque Marvel Studios ya contaba con el presupuesto y la financiación suficiente para realizar las películas que Kevin Feige tenía en mente. En esta película se fijó el camino definitivo hacia un solo objetivo, The Avengers, y esto se nota por la cantidad de referencias a las siguientes películas de la fase 1. Con Thor y Capitán América siendo éxitos en taquilla, el sueño de Kevin Feige se cumplió por fin, y confiando en el éxito de The Avengers, decidió apuntar un poquito más alto
Thanos. Si bien ya se sabía que The Avengers iba a ser un éxito, Feige y Marvel Studios no contaron con la enorme repercusión que esta película tendría, llegando a ser la cuarta película más taquillera de todos los tiempos y un éxito mundial que pondría a Marvel y a los superhéroes de moda entre personas de todas las edades, todas con algo en común. Querían más de su universo. Kevin Feige se sacó el lo puso sobre la mesa, se los dio. A partir de ese momento, Kevin Feige y todo el equipo de Marvel Studios se decidieron a pensar en grande. Crearon una estructura que guiaría todas las películas del universo hacia un evento en común, la llegada de Thanos en busca de las gemas del infinito. Y se las ingeniaron para tenerlo todo planeado, pero aún así dejar que cada uno de los directores pudieran llevar sus películas por su lado y con su propio tono. Y como todos sabemos, todo salió increíblemente bien. Y el sueño de aquel chico que les llevaba café a los actores de X-Men se cumplió en su totalidad. Y aprendiendo de los errores de las películas pasadas, como el hacer historias despegadas del material original, el bajo presupuesto o una trama muy seria sin gracia, logró crear desde cero un universo compartido donde cada película es independiente pero al mismo tiempo están interconectadas, donde pesa más el hacer una buena historia que el ganar dinero, aunque muchas veces esas dos pueden ir de la mano. Pero sobre todo, donde hay de todo para todo, donde cualquier persona puede elegir su superhéroe favorito y su género de películas favorito como si fuera a comprar un cómic en una tienda. Ahora sí, espero que les haya gustado este pequeño experimento. Tenía ganas de hacer un video del MCU desde hace rato, pero no encontraba cómo hacerlo bien. Por cierto, hagamos como que he subido video en las últimas 3 semanas. En realidad no me culpen a mí, culpen al sistema educativo. Antes de terminar el video quería hacer dos cosas. La primera es que, como habrán notado, este video no es una crítica como tal. Hay poco de los grandes momentos de las críticas anteriores, pero no pasa nada. Lo hago porque quiero. Y la segunda es que quiero felicitar a mi gran amigo SniperFix por llegar a los 1000 suscriptores. Que aunque sea otaku, se le quiere. Bueno, ahora sí me voy, que tengo que jugar el Spider-Man Miles Morales. Suscríbanse para ayudarme a superar a Marcelo. Denle like y ya saben, nos vemos la próxima semana con lo que se me ocurra para el siguiente video. La siguiente semana con una crítica normal, o eso espero.